la carta de Pedro y ese versículo, ¿verdad?, que dice acerca del adversario que nosotros tenemos. Estuvimos viendo qué es lo que significa esa palabra y ese litigio en el cual el enemigo nos quiere llevar en todo momento. Estuvimos hablando acerca de ese proceso de juicio que nuestro abogado, que es Cristo, ¿verdad?, ha sabido defendernos porque nos ha justificado con precio de sangre. ¿Amén? Entonces vamos a continuar, pero hoy vamos a tomar este versículo de la palabra del Señor. Ya lo tienen, ¿verdad? Y vamos a leer el verso 12. Efesios 6, 12 dice la palabra del Señor. La leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pueden sentarse, hermanos. Señor nos bendiga con esta palabra bendita. Amén. Gloria al Señor. Entonces leíamos este versículo de la palabra del Señor, y nos habla, nos aclara contra quién nosotros estamos luchando, contra quién nosotros estamos peleando. Amén. El versículo que hemos leído dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino tenemos lucha contra principados, que es lo primero que encontramos acá. Ayer veíamos que es la palabra arcai, y esto significa jefe, príncipe o principado, pero también está otra palabra derivada del arcai que es arge, es otra palabra griega, y esta palabra significa un principal o primero en su orden. Recuerde que cuando la Biblia menciona a los príncipes, en este caso son principados, que son varios, ¿verdad? Menciona a Miguel como uno de los principales príncipes. ¿Amén, iglesia? Entonces son seres poderosos con una jerarquía de autoridad bastante grande, y considero que es en este caso la más elevada. Es el primero que se encuentra en esta lista, los principados, y luego continúan las potestades. O sea, estos son los enemigos que tenemos, ¿verdad? Alguien dijo, bueno, yo no me meto tanto en la oración o en la búsqueda de Dios porque es estar peleando contra estos seres. O alguien dijo, yo no provoco a los principados porque son seres demasiado poderosos y nos pueden destruir en cualquier momento. No sé qué idea tenía en la mente, porque la palabra del Señor nos ha dicho que nosotros tenemos autoridad de parte de Dios para poder hacerle frente a cualquier autoridad del enemigo, no importa si sea el mismo Satanás el que se cruce enfrente, hermanos. Dice la Biblia, resístanle y va a huir de vosotros. Cuando el pueblo se somete bajo la poderosa mano de Dios y sabe resistir al enemigo, el enemigo va a salir huyendo. Amén, hermanos, porque nuestra fuerza para resistir está en Cristo Jesús, como lo dicen los versículos anteriores. Tenemos autoridad en Cristo. Claro que si alguien se mete en una guerra espiritual, esa guerra espiritual no la debe de soltar jamás en la vida, porque estos seres van a estar esperando en cualquier momento de una distracción, debilidad o descuido de la persona para poder acabar con esa vida. Hemos visto muchísimos casos de personas a los cuales Dios usó tremendamente, hermanos, en ministerio, y de repente estas personas fracasaron, dieron lugar a estos seres y fueron vencidos porque se descuidaron de lo más importante, que es la cercanía con Dios, estar en Cristo Jesús. Amén. Entonces continúa lo que dice la Biblia acá, que son potestades. Todos estos son seres espirituales. Seres espirituales que en un tiempo ocuparon un lugar entre el ejército o entre el grupo de ángeles o seres que componen el ejército de Jehová. Y estos se rebelaron juntamente con el enemigo, con Satanás, hermano, y se unieron a un bando en el cual no les ha ido bien, y ellos saben que les espera gran tribulación al final de los tiempos, o en el tiempo que el Señor ha establecido para juzgarnos a ellos. De hecho, la Biblia dice que el lago de fuego fue hecho para Satanás y para sus ángeles. Amén. Entonces, habla de principados,
y luego también la Biblia habla de potestades. Amén. Sino contra principados, y luego dice contra potestades. Amén, hermanos. Y esta es la palabra griega exousia, y esta palabra significa potestad, como lo hemos encontrado, poder o potestad, es poder de actuar o autoridad que se les dio a estos seres para poder actuar o trabajar en alguna área a las cuales se les ha delegado trabajar. Entonces la palabra de Dios dice contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas. La palabra gobernador es la palabra politarches del griego, que es la que usa Pablo acá, que significa como lo traduce en nuestra versión que tenemos, o habla de un gobernante de una ciudad. Y estos seres están dirigiendo o se han metido en la vida de líderes políticos para gobernar el pueblo e imponer leyes o establecer leyes que irían en contra de la voluntad del Dios Todopoderoso. No negamos que así como van las cosas, y los gobernantes que están llegando al poder y las leyes que están implementando, no dudamos que dentro de ellos y detrás de ellos hay estos seres que están operando para que estos títeres hagan lo que estos demonios o seres espirituales quieren que hagan. Amén, iglesia. Gloria al Señor. Entonces las Escrituras nos habla de principado, nos habla de potestades y también nos habla de gobernadores de las tinieblas. Aquí encontramos esa palabra tiniebla, ¿verdad? Que hay también una palabra griega que es la palabra cotizo, y esta palabra significa seres de oscuridad, y oscuridad como la que nosotros encontramos en la Biblia, que aparece en el momento de Cristo estar crucificado. Dice la Biblia que hubo tiniebla en el cielo, que detuvo la luz del sol, se oscureció el día, que claro, que estamos hablando de aproximadamente 2, 3 de la tarde, en el momento que Cristo ya entrega su espíritu, pero en el mediodía, donde se tiene que, por lógica, el sol, ¿verdad?, la luz del sol sentirse más fuerte, el mediodía, como nosotros le llamamos, en ese momento hubo tinieblas. Y Jesucristo, orando al Padre, le dice: Padre, ¿por qué me has desamparado? Porque él sabía bien lo que se estaba moviendo en el aire en ese momento. Hubo tinieblas. Y de esas tinieblas que menciona ahí ese pasaje, es las mismas que nosotros encontramos acá, que son seres que están operando en las tinieblas. Amén, iglesia, en las tinieblas. Ahora, esto no ha cambiado, ni estos seres han cambiado, siguen trabajando de la misma manera. Hemos mencionado algunas veces un viejo dicho que se dice, es que yo no veo el sol claro, ¿verdad? Por las situaciones, los problemas que una persona puede estar pasando. Amén, hermanos. Amén, iglesia. Entonces, cuando esto pasa es porque hay tribulación, es porque hay problemas en esa vida, y no dudamos que detrás de todos esos problemas y esas situaciones que cualquier persona esté pasando, hay seres que se están moviendo. Amén. 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 Gloria a Dios. Entonces, ahora, otra cosa que encontramos acá en las Escrituras: los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad. Amén, hermano. ¿A dónde están? En las regiones celestes. Entonces, leemos nuevamente el verso: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, y hay otra palabra más, de este siglo. Esa palabra siglo es la palabra que se usa aquí, aion, del griego, y esto significa era, tiempo o tiempo indefinido. Entonces está hablando que esos seres se están moviendo, estos gobernadores se están moviendo en las tinieblas establecidas
o dejada en el tiempo por Dios que se moverían en este planeta Tierra. La maldad, dice la Biblia, que se aumentaría, ¿verdad que sí?, en los últimos tiempos. Y eso es lo que nosotros estamos viendo. Hay un tiempo establecido para que la maldad crezca, y es en el tiempo que usted y yo estamos viviendo. Amén, iglesia. Y esta maldad está queriendo detener el avance de todo hijo de Dios, de todo cristiano, hombre o mujer, persona que está sirviendo a Dios y está llevando de una u otra manera tanta situación difícil a la vida. En algunos países persecución, en algunos lugares los están matando a los cristianos. Gracias a Dios que todavía acá no se ha llegado esa persecución que en otros países se está dando. Y como pueblo tenemos la libertad de poder adorar a Dios, que está reunidos en este lugar, glorificando a Dios con toda libertad, sin ninguna preocupación de que en un momento entren grupos armados y hermanos nos quiten la vida en esta reunión. Hay lugares donde los hermanos están alabando a Dios, sabiendo que en cualquier momento pueden llegar al lugar. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? ¿Será que no hay Dios que los libre? ¿Cómo no? Sí hay Dios. Pero la palabra de Dios nos dice que en este evangelio y en este camino hay que pagar un precio, como mencionábamos nosotros ayer en el tema que teníamos. Amén, hermanos, o por lo menos los puntos que estamos tratando. ¿Verdad que sí? Ahora, veamos ahí lo que la escritura, leamos el versículo nuevamente, por favor. El verso 12 dice: la palabra huestes que nosotros encontramos ahí es la palabra tetzavá, y esa palabra significa ejército, un ejército de guerra, una masa de personas, en este caso espíritus, organización o organizados para una guerra, una campaña de un ejército militar preparados para hacer guerra. Entonces, el apóstol Pablo está hablando claramente que la vida del evangelio es una lucha y que en todo momento vamos a tener dificultades, afrentas en la vida, porque tenemos un enemigo que no descansa en ningún momento. Así que como el enemigo no descansa en ningún momento, el pueblo tiene que saber que en todo momento de su vida tiene que estar preparado para pelear la buena batalla que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo habla acerca de esto y dice: he peleado la buena batalla. Y uno se pregunta, ¿qué será bueno? ¿Andar predicando el evangelio? Bueno, es una comisión que Dios les dejó, pero hay una guerra que se está viviendo en el avance de llevar el evangelio. Hay una lucha que se está viviendo en el avance, en el momento que el pueblo quiere avanzar para lograr llegar a la meta. Van a haber obstáculos en la vida, dificultades que van a querer detenernos para que nos desanimemos, no sigamos adelante, bajemos la guardia, bajemos los brazos y ya no querramos adorar a Dios. Entonces estoy explicando lo que acá el apóstol Pablo nos está diciendo, porque quiero también llegar al punto donde nos quedamos en el mensaje ayer. Entonces dice que hay también huestes espirituales, dice la palabra, de maldad. La palabra maldad es un término, por lo menos el término que dice acá, ¿verdad? Pornería, que es la palabra derivada de la palabra porneia, que habla de una depravación, perversidad e inmoralidad sexual. En algunos casos la palabra porneia, ¿verdad? Que de ahí donde se deriva la palabra porno o pornografía. Entonces, todas estas cosas, estos seres están operando en la vida de las personas. Y no solamente en los de afuera, muchas veces también en la vida de las gentes que están en una congregación o son congregantes en alguna iglesia. Vamos, hermanos. Entonces, cuando habla de huestes espirituales de maldad, también aquí incluye a los
demonios. Decíamos que esa palabra significa genio o seres inteligentes, como lo son estos demonios, espíritus inmundos, como nosotros estuvimos explicando ayer, ¿verdad? Que esa palabra habla de seres incorpóreos. Estuvimos leyendo Lucas capítulo 11 de lo que habla la Escritura. Entonces, hablando acerca de demonios, que es lo más común que vemos que operan en los cuerpos de las personas, porque lo que nosotros encontramos en Efesios capítulo 6 y verso 12, o las primeras órdenes que menciona ahí acerca de principados, potestades, gobernadores, y luego habla acerca de las huestes, pero los que menciona anterior a las huestes son seres en autoridad superior a los demonios, que estos se encargan de ir a los jefes de estados para poder controlarlos y también organizar guerras para que haya las masacres que han habido a través de las guerras que nosotros conocemos. El interés de ellos, la Biblia dice que han venido a hurtar, matar y destruir. Pero luego tenemos los demonios que se meten en la vida de las personas, que operan en la vida de las personas y pueden llevar toda clase de situaciones a la vida de las personas donde han entrado. En algunos es borracheras, el espíritu de vicio que entra en las personas y ahí involucra toda clase de vicio que puedan existir, y a los otros que se están inventando, donde la humanidad está cayendo presa en los vicios. Detrás de ellos se están moviendo espíritus demoníacos. Amén, hermanos. Y no solamente en las personas que lo consumen, sino en las personas que los preparan también. ¿Ven? Las personas que llevan el proceso de preparar la droga, de preparar toda sustancia que en realidad, ¿verdad?, lleva al ser humano a entrar a un trance espiritual, donde le abren las puertas a los demonios para que los demonios puedan entrar a las vidas y poder poseerlos. Entonces ellos dan ideas a estas personas para que hagan esos brebajes y puedan preparar esta sustancia para poder controlar a los seres humanos y llevarlos al infierno atados a través de un vicio. Le alabamos. Estuvimos hablando ayer acerca de espíritus que la palabra del Señor menciona que operan en las vidas. Algunos que encontramos que es Dios mismo que da la autorización para que esos espíritus entren a las vidas de las personas, como estuvimos viendo acerca del espíritu de sueño que opera en muchas personas. Ese espíritu de sueño, mira, tú puedes estar frente a la televisión, enfrente del teléfono, y a ti no te da sueño. Pero toma la Biblia, empieza a leer la palabra, y es que no vas a poder, te duermes, te entra sueño, desesperación en tu vida, o quieres orar, y cuando te tiras de rodillas y te duermes de rodillas sin pronunciar palabras, porque hay espíritus de sueño, y espíritus de sueño que te atacan incluso dentro de la iglesia. Como decía ayer, todos están gozándose y la otra persona dormida, tranquila, como si nada está pasando. Ante esto nosotros debemos de tener cuidado, porque esto no es normal. La Biblia dice que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Ahora yo pregunto, ¿estará el Espíritu de Dios en esa vida? No, porque no hay libertad para adorar a Dios. Trae aburrimiento, cansancio. A la persona le duele todo en la iglesia. Saliendo de la iglesia no le duele nada. Entrando a la iglesia le dan dolores de cabeza, hermanos, son perturbaciones demoníacas, y el pueblo tiene que entender que contra esto estamos luchando, que esto no es normal y que tenemos autoridad en Cristo Jesús para poder reprender todo esto que se está moviendo, para que usted no se pueda gozar en la presencia del Señor en una reunión de los santos. Son seres que están atacando a las vidas. Amén, iglesia. Son seres que están atacando, Ahora, alguien pregunta, pero en una iglesia, en una congregación, en un culto, ¿puede haber una persona que tenga espíritu de demonio dentro? Sí, sí puede haber. Y es posible, y hay posibilidades que aquí hayan personas que tengan espíritus de demonios dentro. Pero ¿cómo es posible? Pero que donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Vea usted lo que la Escritura dice
Jesucristo estaba, hermanos, comiendo la cena o la última cena con sus discípulos, y ahí en la misma reunión donde el Señor estaba, el diablo se le mete a Judas. ¿Amén? ¿Por qué? Porque se le mete el diablo a quien quiere que se le meta, a quien le da lugar, conociendo las estrategias del maligno. Al seguir el juego del diablo, en realidad está abriendo puertas para que el enemigo entre a la vida. Y de repente, no sé si en alguna persona ha pasado esto, que se está predicando la palabra y de repente como que escucharas una voz así literal que alguien te está hablando y dices, ¿por qué lo está diciendo? Uy, ese mensaje no sé. Yo que tú me levantara y me fuera, hay mucha gente que no se goza, hermanos, en el culto, no se goza en la palabra. Amén. Porque hay perturbaciones espirituales en esa vida. Porque ha venido perturbado y no ha buscado la presencia de Dios. Ha venido como llegar a un parque, usted llega, se sienta y como que tranquilo, usted ha llegado a distraerse ahí. Pero las situaciones en el Evangelio no debería ser así. Usted viene y se presenta delante de Dios. Amén, hermanos. Usted le tiene que decir a Dios que usted ya vino, aunque Dios sabe que está aquí. Pero decirle, Señor, yo he venido y he venido por esto. Señor, yo he venido porque yo he venido a gozarme. Yo quiero sentir tu presencia. Yo quiero sentir que tú te muevas en mi vida. Pero usted viene, se sienta, no ora, no alaba. Usted va a ir igual o peor de este lugar. Porque ha abierto puertas al enemigo y se va a ir más confundido todavía. Amén, hermanos. Gloria al Señor, le alabamos. Entonces hay ese espíritu de sueño, de acuerdo a lo que dice Isaías 29, verso 10. Espíritu de falsedad, como creo que ahí nos quedamos ayer, que habla Malaquías capítulo 2, verso 11, acerca de esto. También la Biblia menciona a espíritus inmundos. Amén. Que es la palabra neuma acartartos o acartartón, y esta palabra significa seres espirituales, seres incorpóreos que pueden entrar a la vida de una persona. Mateo capítulo 12, vamos a ir ahí por favor, verso 42. Llegó ahí, léalo, hermano. Mateo 12, 42 dice: ok, sabemos quién está en este lugar, ¿verdad que sí? Ahora, vamos a explicar esto más después. Vamos a ir a Marcos capítulo 7, verso 25 también. Otra vez, lo leemos, dice, léalo, hermano. Y se postró a sus pies. Y creo que está hablando de la mujer sirofenicia, ¿verdad? Que llega, que usted sabe todo lo que pasó en ese momento, cuando estas personas, ¿verdad?, la mujer comienza a gritarle al Señor que tuviera misericordia de ella, porque su hija estaba siendo atormentada por un espíritu inmundo. En el otro evangelio dice gravemente atormentada. Aquí lo que hemos leído en Marcos declara y dice que era un espíritu inmundo que tenía aquella hija, bueno, de esta mujer. O sea, seres espirituales, seres inmundos, seres de suciedad que habían entrado, hermanos, a la vida de la hija de esta mujer que está pidiendo misericordia. Marcos capítulo 9, vamos a ver ahí. Busquemos el verso 25. ¿Qué dice? ¿Lo tiene?
Solo. Usted ve lo que un espíritu inmundo puede hacer o puede hacer en una persona. Puede llevar cualquier clase de enfermedad a la vida. Aquella muchacha o la hija de aquella mujer estaba siendo gravemente atormentada por un espíritu inmundo. No declara la enfermedad que tenía, pero tenía que estar enferma para ser atormentada, ¿verdad? Entonces, ahora acá encontramos a un muchacho que en algunas ocasiones se le llama lunático, que lo tiraba al piso, ¿verdad? Y echaba espumarajos, hacía ruidos con sus dientes. En algunas ocasiones lo había querido ahogar, en otros lo había querido quemar porque lo tiraba al fuego. O sea, quería matar. Pudiéramos hablar de un espíritu de muerte que estaba operando también en la vida. La Biblia le llama espíritu inmundo, que puede trabajar de diferente manera en el cuerpo de una persona, cuyas enfermedades los médicos no encuentran. Los aparatos que tienen, hermanos, para detectar cualquier enfermedad o situación anormal en un cuerpo, no pueden detectar, porque estos son seres incorpóreos, no tienen cuerpo, no pueden ser detectados por aparatos. ¿Sí? A menos que se manifiesten, de la única manera. Y dice la palabra que lo tiró al piso y el muchacho cayó o quedó como muerto, porque él comenzó a sacudirlo con violencia y echaba espumarajos. Eso dice la porción de la Biblia o los contextos de los demás evangelios que menciona o habla acerca de este muchacho. Había entrado en un joven. ¿Ven? En un joven. Y el Señor reprende de la manera que estaba trabajando en la vida de ese joven. Había llevado mudez, ¿verdad? No hablaba, sordera, ¿verdad que sí, hermano? Espíritu mudo y sordo. Yo te mando, sal de él y no entres más en él. Oiga esto, en el muchacho no hablaba, o el muchacho no podía hablar. Pero vea cuando está saliendo, el espíritu inmundo puede hablar, pero puede trabajar o atacar una vida tomando las cuerdas vocales y hacer muda a una persona. Los oídos, dice que era sordo, no podía oír tampoco. Lo que tenía era un espíritu inmundo que había entrado a la vida de este muchacho. Y él reprende esto. El versículo 26 dice: entonces el espíritu, ¿qué dice? Clamando, habló, ¿verdad? Sacudiéndole con violencia salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Amén. Gloria al Señor. Entonces, el verso 28 dice: cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? ¿Qué dice el 29? Habla de un género, de una especie, de un grupo. Este género, imagínense, si son espíritus inmundos, tratar con una potestad o un principado que es mucho más fuerte la autoridad. Dice que este género con nada puede salir si no es con oración y ayuno. ¿Cuál es la solución ante todo esto? Oración y ayuno. Imagínense con las personas que dicen que ya no hay que ayunar porque Cristo ya ayunó por nosotros. ¿Cómo estarían? ¿Qué autoridad pueden tener? De hecho, es que ni creen en las manifestaciones, ni creen que estos espíritus pueden operar en la vida de las personas. Ellos lo ven como una enfermedad, algo del cuerpo natural, normal, y hay que tratarlo. O sea, hay problemas mentales que, bueno, es posible que no sea para ellos, no sea un espíritu inmundo, sino que hay que mandarlo por allá a un tratamiento, ¿verdad? A un psicólogo para que trabaje con esa persona. ¿Podrá hacer algo la psicología ante esto? No, si lo único que es efectivo es la oración y el ayuno. Amén. Gloria al Señor. Ahora, también encontramos espíritus de enfermedad
que trabajan directamente en esa manera. El espíritu inmundo puede trabajar en muchas áreas, muchas maneras, pero hay espíritus directamente que son espíritus de enfermedad operando en la vida de las personas. Vamos a ir a Lucas, capítulo 13. Y vamos a leer el verso 11. Dice la Biblia, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía, ¿qué tenía? ¿Cuántos años tenía el espíritu en ella? 18 años que tenía ella espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Bueno, se hubiera tratado la columna, ¿verdad? Lo hubieran llevado a los ¿son los que tratan eso? ¿Madre? Quiropráctico. Bueno, y hay que ver si se le puede enderezar, tal vez con una operación, pero es que el problema no era un problema físico en sí natural del cuerpo humano, sino que era un demonio que estaba operando y la había encorvado a la señora. En ninguna manera podía ella enderezarse o caminar erguida, todo el tiempo estaba encorvada. ¿Y qué había en ella, hermanos? Espíritu de enfermedad. Hasta que Cristo llega, ¿cuánto tiempo llegaba a la iglesia? ¿Cuánto tiempo llegaba a la sinagoga? Normal, llegaba y así como llegaba, así se iba. Pero un día estaba ahí el Señor e inmediatamente Él hizo la obra en la vida de ella, porque Él es capaz de llevar libertad, no importa qué, hermano, ser espiritual o potestad esté operando en la vida de alguna persona. Así puede ser el mismo diablo que esté adentro. El Señor es capaz y poderoso para poder sacar y dar libertad a la vida a esa persona que está siendo oprimida por el enemigo. Gloria al Señor, gloria a Dios. Ahora bien, veamos lo que dice Romanos, capítulo 8, y vamos a leer o buscar el verso 15. Bueno, aquí menciona la Biblia un espíritu conocido como el espíritu de esclavitud. Esclavitud. El Señor a nosotros nos ha hecho libres y no hemos recibido un espíritu de esclavitud, sino el espíritu de libertad, el Espíritu Santo que fue derramado en nuestras vidas, ¿verdad que sí? Ahora, el verso 15 lo terminamos de leer, dice, o lo seguimos leyendo: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre, con el cual y a través del cual nosotros podemos llamarle Padre al Dios eterno, al Padre celestial, porque hemos recibido ese espíritu de adopción. Recuerde que quien da las señales de que hemos sido adoptados o que somos hijos de Dios es el Espíritu Santo a nuestro espíritu. Dice la Biblia que el Espíritu de Dios da evidencia a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y hemos recibido un espíritu de libertad para poder adorar, no un espíritu de esclavitud para permanecer atados o esclavos en todo momento. Y este es un problema serio también, que muchas veces nosotros vemos en el cuerpo o en la iglesia o en los congregantes. Personas que pareciera y que no hay otra lógica o otra conclusión a la que se puede llegar, sino es ataduras en sus vidas. Ataduras. No pueden cantar, no pueden alabar, no pueden aplaudir, no pueden orar, o sea, no pueden hacer nada de lo que se hace en un culto a Dios. ¿Por qué no pueden hacer nada de eso? Bueno, porque están atados. Se está cantando y están brazos cruzados, a ver cuándo termina. ¿Por qué? Porque están atados. Se sienten incómodos de estar en un culto, pero libres de estar en otro lugar. En otro lugar usted los escucha gritar, los escucha cantar, los escucha, pero en la iglesia no cantan.
en la iglesia no alaban. Hay ataduras, y esas ataduras tienen que ser rotas, y de la única manera es un sometimiento a Dios y una búsqueda en verdad, ¿verdad?, hacia Dios, porque Dios puede hacer libre al esclavo. La palabra de Dios dice, hablando de Jesucristo el profeta: el Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto me ungió Jehová, amén, para llevar las buenas nuevas, para dar libertad a los cautivos, apertura de cárcel a los que están en prisiones. Dios tiene poder de ser libre o dar libertad a cualquiera que le permita al Señor que le dé libertad. Y cuando Dios da libertad a una persona, esa persona es imparable para adorar a Dios. Puede alabar a Dios en cualquier manera y en cualquier área, porque hay libertad en esa vida para glorificar y exaltar el nombre del Señor. Amén. De lo contrario, te vas a sentir atado en la silla o en el lugar donde te encuentres en el momento de un culto, ya sea en la alabanza o en el mensaje. Amén. Gloria al Señor. Le alabamos, ¿verdad? Ahora veamos lo que dice Levíticos capítulo 20, verso 27. Levíticos 20, 27. Aquí menciona espíritus de muertos, y no es que el espíritu del muerto pueda salir, sino que hay espíritus que se encargan de tomar la forma, de tomar la voz, ¿verdad?, o imitar la voz de aquella persona que murió. Esos espíritus que se evocan, no importa quién sea el que haya fallecido, una persona puede llegar a buscar ayuda en una persona que invoque espíritus de muertos, y estos espíritus demoníacos pueden tomar la forma del difunto. Y Dios prohíbe esto. De hecho, dice que tienen que ser muertos, ¿verdad?, la persona que haga esto, porque este es un pecado grande delante de Dios. ¿Amén, hermanos? Un pecado muy fuerte delante de Dios. Solo imagínese esto, lo que la Biblia, por lo menos en este versículo, nos está diciendo. Y cuando comenzó a entrar el movimiento del G12, que muchas iglesias en esta región y en todo el mundo en sí, adoptaron, muchas congregaciones adoptaron esta nueva manera, ¿verdad?, de doctrina o nueva manera de adorar o alabar a Dios, y comenzaron a hacer sus famosos retiros o sus famosos encuentros, donde hacían que las personas, ¿verdad?, hicieran regresión mental, y habían otros que eran los líderes supuestos, que tomaban el lugar del padre o de la madre o de aquella persona con la que aquel miembro que había llegado ahí buscando ayuda no había podido despedirse cuando murió, no había podido pedirle perdón, no se habían reconciliado con la persona, y que vivía con ese tormento, ¿verdad?, porque no pudo decirle nada a la persona que falleció. Entonces lo que hacían era que la persona, o lo que hacen, que la persona que es líder toma el lugar del muerto y le dice: hija, hijo, aquí estoy yo, dime todo lo que quieras decirme, tomando el lugar de él, sirviendo de demonios, en otras palabras. Ahí, esto no es un juego, esto no es, ni siquiera viene de Dios, esto no es nada bíblico lo que mucha gente está practicando. ¿Qué es lo que ha pasado con esa gente? ¿Y qué es lo que pasó con esas congregaciones que adoptaron estos movimientos tan raros, diabólicos, en sus congregaciones? Vea las congregaciones. O están paganizados, mundanos, hechos hijos del diablo en sus congregaciones, o la iglesia está dividida. ¿Ven? Dividida. Porque le dieron lugar a esta clase de espíritu que opera en estos movimientos, que no son de Dios. Y aquí es un problema, porque allí opera, en ese movimiento, aparte de algo otros más, opera ese espíritu de muerte.
o espíritu de muertos, como se dice acá en las Escrituras. Ahora también encontramos en la Biblia el espíritu de adivinación, y yo creo que esto es más común o más familiarizado con el tema de esto. Y veamos lo que dice el primer libro de Samuel, capítulo 28. Vamos a ver si este es el versículo que queremos leer. Y capítulo 28, verso 7. Una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Ya me respondieron: he aquí hay una mujer en el bosque que tiene espíritu de adivinación. Pero vea lo que dice el versículo anterior. El verso 6 dice: y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueño, ni por Urim, ni por profeta. Los medios en los cuales Dios se movía y llevaba respuestas a las personas. Ahora, no dice que Dios no le escuchó, ¿verdad que no? Dice que Dios no le respondió. Amén, hermano. Consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueño, ni por Urim, ni por profeta. Entonces, como no le respondió Dios, el hombre no tuvo paciencia, se desesperó. De hecho, ya estaba operando un espíritu malo dentro de él, y él sale a buscar una bruja, una adivina. Hay espíritu de adivinación, hermano. Y ante esto nosotros debemos de tener cuidado, porque nosotros vemos muchas personas, ya sea a través de la televisión, a través de las redes, personas que pareciera que tienen el don de ciencia, el don de revelación, pero lo que está operando en ellos es espíritu de adivinación. Porque ni la persona da testimonio de estar convertida, porque en esta manera, en esta área, están pervirtiendo el evangelio, porque de repente alguien dice, mire, y dice todo, y todo salió tal como lo dijo, pero vea el testimonio de esa persona. Al Hijo de Dios se le conoce por los frutos, y a los hijos del diablo se les conoce por los frutos. Amén, iglesia. Entonces hay mucha gente siguiendo a personas que tienen espíritus de demonios dentro de ellos, que se hacen pasar por cristianos, que están pervirtiendo el camino del Señor, que están hablando en contra del verdadero mensaje, y que le llaman esto religioso, que le llaman a esto extremismo, y que ellos exponen lo que ellos tienen. Y vuelvo a decir, con esto debemos de tener cuidado a no darle like y no compartir cualquier tontería. Amén, hermanos. Porque si una persona puede hablar muy bonito, o se pueden ver tremendas manifestaciones, pero si en lo que dice y en lo que es la persona no da testimonio de un hombre o una mujer convertida, no es hijo de Dios. Amén. El árbol se conoce por el fruto. Esto el Señor lo dijo, está tan claro, hermano. ¿Quién no va a conocer un árbol? Amén. Entonces fácilmente nosotros podemos reconocer. No, es que tiene que orar para que el Señor revele. ¿Qué? Vamos a estar orando cuando el Señor nos ha dicho claramente que podemos discernir a través de lo que la Escritura dice acerca de estos espíritus. Imagínense que nos hay ahí, Señor, pero revélame, pero que no estás viendo, cabezón, que no ves el comportamiento, que no ves el fruto, que no te dé evidencia de que esto sería notorio en un hijo de Dios o en un hijo del diablo. No juzgue, hermano, dice nosotros, porque Dios es el que va a juzgar al final, sí, a los pecadores para lanzarlos al infierno o al lago de fuego. ¿Eh? Alabamos, hermanos. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Ellos sabían que tenía espíritu de adivinación, espíritu que operaba en esa vida, que Dios había prohibido que esto se diera. Amén, hermanos.
en el pueblo, y todo aquel que tuviera ese espíritu de adivinación tenía que ser muerto, y todo el que consultaba al espíritu de adivinación. Ahora, veamos lo que dice el verso 8, y se disfrazó Saúl, se puso un disfraz, ¿verdad? Y se puso otros vestidos, y se fue con dos hombres, y vinieron a aquella mujer de noche, y él le dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu, oiga esto, por el espíritu de adivinación, y me hagas subir a quien yo te dijere. Amén, hermanos. Y ella le dice: pues tú sabes lo que Saúl ha hecho, así es, ¿verdad? Cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? ¿Quién había hecho esto, hermano? Saúl. ¿Quién estaba consultando? Aquí hay un problema serio. El hombre se seguía llamando rey, ¿verdad que sí? Pero ya no era rey, yo ya había escogido a otro. Así hay personas que se siguen llamando ser cristianos, pero han dejado de serlo hace mucho tiempo. Y las acciones que hacen, la manera que se comportan, todo esto habla de que esa persona ya no es cristiano. ¿Amén? Es que en un tiempo el hombre era de Dios. En un tiempo actuaba y caminaba en el camino del Señor, de tal manera que esto lo había prohibido y había ordenado la muerte de todo aquel que evocara estos espíritus, o que en esa vida se moviera un espíritu como este. Ahora es él el que está consultando. Qué tremendo, ¿no? Y lo que puede provocar, o lo que puede hacer un demonio dentro de la vida de una persona: hacer cosas incorrectas que van en contra de la voluntad del Señor. Ahora, fácilmente nosotros podemos entender qué es lo que está pasando en aquellos que han torcido el evangelio, se han desviado de la verdad, como lo hay en esta ciudad muchísimos pastores y congregaciones que se han desviado de la verdad de Dios. ¿Qué es lo que ha pasado en ellos? Sencillo, está operando un espíritu de engaño, un espíritu de error. Hay demonios dentro de una persona y están escuchando doctrinas de demonios. Es que aquí no hay otra cosa, hermano. Aquí no hay una tierra vacante donde una persona no es de Dios, pero no es del diablo. Aquí yo estoy lejos del diablo y lejos de Dios. No. O es de Dios o es del diablo. O habla la palabra de Dios, o enseña o predica la palabra de Dios, o va a predicar una doctrina de demonios. Amén. Así que el que no habla la verdad de las escrituras, o tuerce las escrituras al momento de hablarlas o mencionarlas, no tiene el espíritu de Dios. Amén. Estamos claros en eso, ¿verdad? Gloria al Señor. Entonces aquí vemos a esta persona con ese espíritu de adivinación. Hechos capítulo 16, verso 16 nos habla también acerca de esto. Ella tenía espíritu de, había entrado en ella, ya sea por familia, porque hay familias donde han practicado la brujería, la hechicería, la adivinación por décadas, y esos espíritus van entrando a las nuevas generaciones porque ellos los consagran para Satanás, para que ese espíritu que opera en ellos también pueda operar, ya sea en sus hijos o en sus nietos también. En esta muchacha, que de hecho pareciera que era una esclava también, porque dice de amos, que tenían grande ganancia los amos de esta muchacha, pero ella tenía espíritu de adivinación, es lo que dice la escritura, ¿verdad? Ahora, el siguiente verso sería el verso 17, ¿verdad? Dice la palabra esta: siguiendo a Pablo y a nosotros. Y a nosotros, ¿quién sería nosotros? O por lo menos, ¿quién es el que está hablando ahí? Lucas, que ese es el que escribió el libro de los Hechos. Nosotros, tienen que haber algunas otras personas más con ellos, aparte de Pablo, Lucas y otros más. Entonces, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba
voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Mire que lo que estaba diciendo no estaba mal. Estos son siervos de Dios, eran siervos de Dios, anunciaban el camino de salvación. Sí, es que lo que estaba diciendo era verdad, porque estaba adivinando lo que estaba pasando en la vida de aquellos. ¿Quiénes eran ellos? El espíritu de adivinación revela que aquellos eran hombres de Dios, ¿verdad que sí? Pero tenía un propósito. ¿Amén? Y el propósito era sacar el ego, la vanagloria de la vida de estas personas. Dice la palabra, estamos leyendo el verso 17, verso 18, y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu. Vea, no le dijo a la muchacha, le habló al espíritu. ¿Lo estaba escuchando el espíritu? Claro que sí. La muchacha lo hacía todos los días. Todos los días, cuando lo veía, salía gritando detrás de ellos. Imagínense ahora que hubiera hecho esto con los super ungidos de este tiempo, que les encantan que los pongan en alto, que les encantan que les digan que Dios les va a dar más cosas y más cosas y más cosas, y que ya van a dejar de ser maestros de apóstoles o apóstoles de apóstoles, ahora serán querubines o serafines o alguna autoridad superior a un apóstol, y les encantan que los aludan de esa manera o los halaguen de esa manera. ¿Qué hubieran hecho estas personas? ¿Qué creen? Los hubieran recibido sus iglesias, los hubieran recomendado con los demás pastores, porque esas personas tienen un espíritu de revelación de Dios tan grande, pero no era de Dios, era espíritu de adivinación que tenía aquella muchacha. Y esto le desagradó al apóstol Pablo, así dice, ¿verdad? Este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. ¿En qué momento salió? En aquella misma hora. En el momento que él dio la palabra, en ese momento tuvo que haber salido el espíritu. No dijo: espera, me voy a arreglar mis cosas que me voy. Salió en ese momento. Y la muchacha quedó libre. Vea lo que dice la escritura: pero viendo sus amos que había salido, oiga esto, la esperanza de su ganancia. Qué tremendo, ¿no? A través del espíritu de adivinación, ellos tenían grande ganancia, porque a la gente le gustaba ir a consultar a la muchacha para que la muchacha les adivinara la suerte o les dijera algo por ahí. Amén. ¿Sabe que hay cristianos así todavía? Hay cristianos así que les gusta ir a esos lugares o consultar, o tienen sus personas, ¿verdad?, separadas, las cuales están escuchando todos los días, a ver qué les dicen, a ver qué palabras nuevas sueltan, a ver qué palabra profética les dicen. ¿Ven? Y están siguiendo, como seguía esta gente, al espíritu que operaba en estas muchachas, o en esta muchacha, allá en una señora, ¿verdad? Tremendo. Es que estos espíritus no han muerto, siguen operando en las vidas de las personas. Generaciones pasan, pero ellos continúan trabajando y deseando entrar en los cuerpos para confundir a la gente. Ahora hasta se hacen llamar hermanos. La hermana fulana, ve ahí donde ella, que ore por vos. A que te diga, y el Señor te va a decir: tenga cuidado, hermano, porque no todo el que se llama hermano es de Dios. No todo el que dice yo creo en Dios también. Tenga cuidado en eso. ¿Ven? Y algo otro que en un tiempo el Señor los libertó y los trajo a sus caminos, que siguen haciendo cositas que hacían antes, que solo los brujos practican. ¿Ven? Siguen pasando la ruda, siguen consultando a través, ¿verdad?, del huevo de las gallinas,
siguen haciendo esas, ¿cómo le llaman? Limpias, ya saben. Y está leyendo, no, es que la doña fulana, esa hermana, tiene una buena mano. Tenga cuidado con esa buena mano. Que no vaya a estar metiéndole demonios a sus hijos o a usted ahí. Sí, amén. Sí, amén. Amén, hermano. Hay que tener cuidado. Aleluya. Hay que tener cuidado. Amén. De repente ahí vemos gente endemoniada dentro de la iglesia. Y no es que porque se puedan manifestar o caer, ¿verdad?, echando espumaracos o lo que sea, sino que con unas conductas tan raras que solo los demonios pueden provocar en ellos. Amén. Amén. Gloria al Señor. Entonces la Biblia habla de espíritu malo que opera como lo que operó en Saúl. Espíritu de mentira que puede operar en personas, y en este caso del ejemplo de la Biblia, en personas que profetizan, que puede haber espíritu de mentira operando en ellos. Vean lo que dice, y aquí vamos a terminar, tenemos más para leer, pero vamos a ver lo que dice primer libro de Reyes, capítulo 22. Gloria al Señor. Alabamos al Señor, ¿verdad? Capítulo 22 y verso 21 vamos a buscar. Esa es la pregunta, ¿verdad? ¿De qué manera? Porque un espíritu se puso delante de Jehová y le dijo, yo le induciré. Ahora, porque el verso 20 dice, y Jehová dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? ¿Y qué dice? Pero luego habla de un espíritu que se pone enfrente de él y dice, yo lo haré. ¿De qué manera? Él le dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Un espíritu de mentira que se pone delante de Dios y le dice, yo puedo ir. Si tú me das el permiso, yo voy. Ayer veíamos lo que la Escritura dice, que nada puede hacer el enemigo, ni siquiera los demonios, si no van primero a consultar delante de Dios, si les da el permiso para hacerlo en algunas ocasiones con los cristianos. Alabamos. Y aquí pide permiso y dice, ven, lo vas a hacer. Y entró en los profetas y comenzó a hablarles a los profetas, y a todos los profetas les dijo lo mismo, y miren que los convenció fácil. Porque todos profetizaban lo mismo. Sube que tienes victoria, ¿verdad que sí? Pero no habían convocado a Micaías. Micaías no estaba ahí. Micaías estaba lejos de esa reunión. Y lo mandan a llamar, y usted conoce la historia, ¿verdad? Lo mandan a llamar y él llega y le dice, sí, sube. Pero él sabía que se estaba burlando. El rey decía, ¿por qué no me dices la verdad? Y le habla palabra de Dios y le dice, yo vi al pueblo corriendo de un lado para otro, como las ovejas, sin pastor. Y le da la palabra. El rey se enoja, lo manda a encerrar, el otro profeta llega, y usted sabe el problema que se arma ahí entre los profetas. ¿Por dónde salió el espíritu de Jehová? De mí, para que tú digas que es un espíritu de engaño o de error. ¿Verdad que sí? Amén. Entonces hay que tener cuidado, porque no solamente se pueden escuchar doctrinas o aprender doctrinas de demonios, sino espíritus de error que pueden hablar a la vida de las personas para confundir a un pueblo. Amén, hermanos. O que las palabras que se dicen no se cumplan y dejen a Dios como mentiroso. Y como ya explicamos esto, es un problema muy serio para los que hacen este trabajo. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Les voy a invitar a ponerse sobre sus pies y vamos a darle gracias al Señor, porque hemos visto otra área, otra manera en la que estos seres
trabaja en la vida, el pueblo debe de conocer, el pueblo debe de estar consciente ante todo esto, amén, porque el pueblo de Dios es guiado por Dios, y cuando el pueblo de Dios es guiado por Dios, no hay demonios que lo puedan confundir. Amén, hermanos, gloria al Señor. Démosle ese fuerte aplauso al Rey, que Él se lo merece. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Padre, le damos gracias, Señor, en este momento. Gracias, Padre bendito. Tú eres bueno, grande y poderoso. Le alabamos, Padre celestial, por su amor.